basta con la ley. Esa idea de que la ley por sí misma va a transformar toda la realidad y ahora decimos que todo tiene que ser transparente porque la ley dice que todo tiene que ser transparente es falsa. Pero la ley es un paso fundamental. Lo primero es, ¿necesitas una ley? En materia de transparencia, por ejemplo, y rendición de cuentas, es fundamental un marco jurídico sólido. Un marco jurídico adecuado, sólido, que respete estándares internacionales y que garantice el derecho de acceso a la información. Eso es fundamental, pero es totalmente insuficiente. Entre eso y la aplicación hay todo el proceso de implementación y ahí hay una serie de desafíos que exigen voluntad política, exigen recursos, exigen una sociedad civil vigorosa, vigilante, que impulse que la ley se apruebe. Por eso es tan importante la organización que ustedes dirigen, que ustedes manejan, porque creo que la Red por la Rendición de Cuentas y otras organizaciones en México han sido en parte responsables de lo bueno que tiene el sistema mexicano. Pero sí, entre esa ley y su aplicación hay un largo trecho que hay que recorrer con el esfuerzo de todas esas voluntades. Yo creo que es fundamental incorporar en las leyes y en la cultura el principio de buena fe. No se trata de encontrar atajos, pero para eso la gente tiene que entender para qué sirve la ley. No basta con que haya artículos que reglamenten cómo funciona la unidad de aplicación o la unidad de enlace o cómo se hace la prueba del daño, si los funcionarios no entienden cuál es la importancia estructural de esa ley para una sociedad democrática. Y yo creo que tenemos que empezar por ahí. Y a partir de ahí el principio de buena fe, y es todo lo que usted haga con esa ley tiene que estar dirigido a satisfacer el espíritu de la ley, la finalidad de la ley, no a traicionarlo. Y eso no es fácil en sociedades que están acostumbradas, digamos, a actuar de conformidad con la máxima echa la ley, echa la trampa, o la regla es la excepción. Nosotros tenemos que invertir eso, y es un proceso cultural largo y difícil, en donde yo creo que la sociedad civil juega un papel fundamental. Si yo pudiera clasificar, digamos, 3 tipos de estados, si quieres, o culturas, en toda la región. La primera, en donde realmente ha avanzado el tema de rendición de cuentas, a los funcionarios les podrá gustar más o menos, pero saben que tienen que rendir cuentas. Hay leyes que tendrán desafíos y tendrán dificultades, pero hay una cultura por la rendición de cuentas. Hay un modelo intermedio en donde hay leyes, hay un impulso enorme de la sociedad civil, y no podrías hablar de un Estado monolítico, digamos, hay órganos del Estado que han asumido mejor y han transformado mejor la cultura de una cultura del silencio a una cultura de la transparencia, y hay otros que han permanecido con esa cultura, digamos, un poco de la opacidad, pero tienes instrumentos y tienes una sociedad civil más vigorosa. Lamentablemente hay otros estados en donde parecería, y felizmente son pocos, que quienes llegan al poder entienden que el voto sirve para llegar al poder, pero que una vez tú llegaste al poder tienes la legitimidad de origen y eso te sirve para todo. El poder es tuyo, los recursos son tuyos, a ti que no te pregunten, que no te piden, tú rindes cuentas cuando tú quieras, donde tú quieras, frente al auditorio que tú quieras, y que no haya crítica ni oposición porque no ganaron las elecciones. Es normalmente el tipo de funcionario que es intolerante a la crítica, es normalmente el tipo de funcionario que no accede a ese tipo de peticiones de información, es el funcionario que se blinda y que termina generando, digamos, el germen de su propia destrucción, a mi juicio. Yo creo que estamos lejos, creo que hay excelentes ejemplos, pero también creo que hay muy malas prácticas. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que todas las semanas se enfrentan a un público con un canal de televisión, un programa de radio y rinden cuentas de lo que han hecho durante la semana. No, cuentan lo que quieren. Eso no es rendición de cuentas. Rendición de cuentas no es sentarme a decir lo que a mí me parece bien de lo que yo he hecho. Rendición de cuentas es contestar las preguntas difíciles. Rendición de cuentas es, respecto de un programa, mostrar lo que he hecho y lo que he dejado de hacer. Y que pueda haber un escrutinio permanente, serio, riguroso, de conformidad con el principio de acceso a la información. De eso que yo estoy diciendo. Hay quienes sostienen que rendir cuentas es simplemente el informe anual que se entrega a la Asamblea Legislativa y que con eso basta. Y eso no es cierto. La rendición de cuentas es un proceso mucho más complejo y mucho más comprometido y que exige una interrelación mucho mayor con la sociedad civil que aquello que simplemente exige entregar el informe que yo quiero hacer una vez al año al Congreso de la República o a la Asamblea Legislativa. Creo que hay unas excepciones que son legítimas, pero para que sean legítimas tienen que ser absolutamente excepcionales, tienen que estar en una ley. El tiempo
tiene que ser razonable, es decir, nada puede ser secreto para siempre. Tú en 10 años, o en 15, o en 20, si es un tema muy complicado, puedes hacer esa rendición de cuentas, digamos. Cuando tú tienes ese sistema muy acotado y razonable y comprensible de excepciones, debería poderse exigir rendición de cuentas sobre todo lo demás. Si yo no fuera optimista, yo no trabajaría en derechos humanos. A pesar de todo, de todo lo que nos ha tocado pelear. Yo vengo de un país muy complicado, que tiene una guerra hace 60 años. Ahora tenemos otros desafíos que son enormes. Pero yo sí creo que somos capaces de llegar allá, si no, no le dedicaría mi vida a este trabajo.